Hola Iglesia Central, bienvenidos otra vez a un domingo más en el que nos estamos pudiendo conectar, estar juntos en medio de la Escritura. La verdad es que para mí siempre es un gozo y una alegría poder mencionar cada domingo que estamos. Hoy es 19 de julio, el penúltimo domingo de este mes. Amada Iglesia, estamos en julio ya. Hemos avanzado, hemos desarrollado esta serie llamada La Iglesia Plantada en la Ciudad. Y el propósito mucho de esta serie es entender lo que Dios quiere que como iglesia seamos. Descubrir la iglesia. No estamos inventando algo, estamos descubriendo la iglesia a través de la Escritura. Así es que, amada iglesia, quiero pedirles por favor que se preparen, que tomen un tiempo ya para estar juntos y reunidos como familia, como grupo familiar, como lo que somos. La iglesia está ahora en las casas, y que tomen este tiempo para adorar al Señor. Cuando nosotros cantamos a Dios, estamos respondiendo a lo que Él es, y por eso cantamos con entendimiento, por eso cantamos de la manera y de la dinámica que nuestra mente sea alimentada y nuestro corazón sea motivado a cantar al Señor. Así es que acompáñame a cantar a nuestro Dios. Alabanzas a su nombre. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno
delicias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor. Y con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Oh, y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta.
esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Muy bien, iglesia, habiendo ya cantado al Señor y teniendo ahí tu Biblia, te pido que por favor abras tu Biblia otra vez en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a ir al capítulo 6. Iglesia, estamos concluyendo esta carta. Así que prácticamente este es el penúltimo mensaje que estaré tomando de Timoteo, de su primera carta. Y después, la próxima semana, tendremos una sorpresa. Y estaremos concluyendo el capítulo número 6 y toda la carta, la primera carta de Pablo a Timoteo. Así es que vamos al capítulo 6. Vamos a ver del verso 1 al verso 10. Así es que quiero que me acompañes con tu vista para que podamos leer y encomendarnos al Señor y a su palabra. Capítulo 6, verso 1 dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Verso 2. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Verso 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amada iglesia, vamos a tomar un tiempo para orar. Inclina tu rostro y acompáñame. Padre, queremos poner delante de ti nuestra vida, sometiendo nuestra vida a ti y pidiéndote que por favor, por medio de tu amor y tu gracia, Señor, nos guíes en tu palabra. Queremos descubrir a Jesús en tu palabra y queremos entender lo que hoy nos quieres decir. Señor, con tu palabra, habla a nuestra mente y, Señor, enseña nuestro corazón. Queremos ser una iglesia de creyentes pensantes y pensantes creyentes. Y es en el nombre de Jesús que delante de ti pedimos estas cosas. Y todos en Iglesia Central decimos amén. Muy bien, iglesia, vamos otra vez al verso 1. Y con esto vamos a introducirnos a las indicaciones que Pablo le está dando a Timoteo, sus últimas instrucciones, que son información que en el momento en el que Pablo le está hablando a Timoteo, son exactamente puntos que él necesita como pastor para poder desarrollar una sana iglesia. Pero interesantemente también esta información es para nosotros como iglesia en lo personal y en lo colectivo, en el corporativo de la iglesia, también para vivir para el Señor. Los dos primeros versos apuntan a algo que yo he llamado la congruencia en la vida pública y en la vida privada. Y qué interesante que Pablo nos introduce a este capítulo 6 hablando sobre el tema laboral, lo que nosotros necesitamos entender y cómo debemos comportarnos en los temas de nuestro trabajo.
Mira el verso 1. Dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Cuando Pablo está diciendo el yugo de esclavitud, nos arroja hacia el contexto de lo que en ese momento la iglesia tenía, porque dentro de la iglesia había personas que estaban en esclavitud en el contexto social, es decir, literalmente esclavos que tenían amos y que los dos asistían a la iglesia. Pero Pablo lo que está poniendo en contexto es, si tú eres un esclavo, compórtate de manera honorable con quien es tu dueño. Ahora, si lo trasladamos al contexto de nosotros, obviamente ya no hay esclavitud, pero ciertamente sí nos está diciendo a los que tienen trabajo y están trabajando con una persona que es su jefe, que es alguien como su patrón, debemos comportarnos como hijos de Dios de tal manera, tener a nuestros amos dignos de todo honor, porque la motivación por la cual hacemos eso no es que tú seas una linda persona, no es que tú seas alguien súper buena onda, no. Lo que está diciendo es que tu comportamiento sea evidente de lo que crees. Una acción interna va a demostrar una acción externa. Pero entonces el propósito por el cual hacemos lo que hacemos es que el nombre de Dios no sea blasfemado y la doctrina. Esa es una verdadera motivación. La motivación que el cristiano tiene para hacer lo que hace y obedecer lo que obedece no es nada más por el hecho de llamarse cristiano. La verdadera motivación por la cual hacemos lo que hacemos es porque el nombre de Dios es digno de mi comportamiento. Tú y yo somos representantes de la persona de Cristo en toda esta sociedad. ¿Cómo te comportas en tu trabajo? Si yo voy a tu trabajo y pregunto cómo eres tú con tus compañeros, ¿qué me dirían? ¿Qué me diría tu jefe? ¿Qué me diría tu empleador? Oye, ¿cómo es el testimonio de X persona que asiste a la iglesia contigo? ¿Qué me podría decir? Ahí es donde nosotros necesitamos ver que nuestro comportamiento tiene un peso delante de Dios y delante de las personas. Una vida privada es una vida congruente con una vida pública. Una vida pública es una vida congruente con una vida privada. Así es que, iglesia, tú estás llamado y llamada a ser congruente con tu fe en tu trabajo. No importa que tú digas, bueno, ese es el contexto de mi trabajo. No. No. Lo que piensas impulsa la honestidad de tu trabajo. Como tú pienses, va a impulsar la honestidad de tu trabajo. De lo que tú estés convencido en tu corazón, va a impulsar la calidad de tu trabajo. La calidad y compromiso en tu trabajo dará gloria o deshonra a Dios. Así es que no saques el contexto de tu vida del tema laboral. Aquí no soy cristiano, solamente en la iglesia. No. Fíjate la congruencia que nos pide en la Escritura. Soy congruente con lo que creo en mi trabajo, en mi casa, en la iglesia, en lo privado, en lo público, en mis redes sociales, en todo lo que hago. Mira el verso 2. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esta última frase a mí me llama tanto la atención. Los que se benefician de su buen servicio. Y esto necesitamos ponerlo en mucho contexto, iglesia, porque en muchas de las ocasiones somos confianzudos entre cristianos. Y en algunas ocasiones, tristemente, he tenido que aconsejar, mejor no hagan esta sociedad entre ustedes como cristianos. Mejor no hagan este negocio entre ustedes como cristianos. Mejor no vayas a pedir este servicio, porque todavía no está formado el carácter en el cual la Escritura nos manda a que nuestro servicio entre unos y otros sea de alta calidad. Es decir, mira la frase en el verso 2 que dice, si nos sírvanles mejor. Es decir, por el hecho de que tú como cristiano tengas un negocio o tú como cristiano vas con otro cristiano a que te dé un bien o un servicio por términos de trabajo, o trabajas con una persona que es cristiana y es tu jefe, tú no puedes bajar el estándar de calidad
Tú no puedes bajar el estándar de honestidad. Tienes que subirlo. Tienes que subir el estándar de lo que Dios te está mandando y demandando en su palabra hacer de manera autoritativa en la palabra. No puedes disminuir el estándar de lo que Dios está pidiendo que seas congruente en cuestión de tu fe. Nunca digas en tu corazón, bueno, pues trabajo con alguien que es cristiano. Él me va a entender si llego tarde. Él no se va a enojar por si tomo esto, es mi hermano. No, nunca digas eso. No te des permisos que nadie te está dando. No pienses que por el hecho de que tú trabajas con otro cristiano, te está permitido hacer o disminuir la calidad de tu trabajo, tu honestidad. Porque ¿sabes qué? El nombre del Señor puede ser blasfemado, puede ser maldicho, puede ser cuestionado por lo que tú y yo hacemos. Los que se benefician de su buen servicio, que de nosotros como cristianos en esta ciudad, la iglesia plantada en la ciudad, se diga, ellos dan buen servicio, ellos son honestos, en su trato son amables, en las cuentas cada centavo está comprobado, en lo que se hace y como lo hacen hay calidad, porque esto es necesario y es además indispensable para ti y para mí. Así que los que se benefician de nuestro buen servicio deben saber que lo que hacemos está motivado por a quien servimos y en quien creemos. Que de tu trabajo se hable en congruencia con lo que tú crees. Así es que si tú tienes un jefe, o si tienes un patrón, o si estás a cargo de alguien que también es creyente como tú, la palabra de Dios te exige y te dice, sírvele mejor. Sírvele mejor. Que nunca más se diga entre nosotros, prefiero ir con alguien que no es cristiano porque la verdad sí le puedo exigir, sí puedo pedir y esperar calidad. Por el contrario, que todos quieran venir a la iglesia y decir, hay calidad en lo que hace. Porque si no, entonces tendremos relaciones superficiales, que no estamos dispuestos a enfrentar situaciones difíciles y decir la verdad, cuando las cuestiones o los trabajos no están con la calidad que demanda lo que estamos pidiendo. No, iglesia, renunciemos a eso. Es importante lo que haces en tu trabajo porque ahí se ve la congruencia de tu fe. Pablo le dice a Timoteo, esto enseña y exhorta. En Iglesia Central esto vamos a enseñar y en esto vamos a exhortar. Así es que acompáñame por favor al verso 3. Esta exposición de la Escritura, esta predicación, quiero dividirla en 3 etapas. Esto que acabo de decir es la primera etapa. Así es que vamos a introducirnos a una segunda etapa. Y quiero que tengas en tu mente esta frase que voy a decir, porque tiene que ver mucho con lo que vamos a decir hasta el final. Escucha esto. Un corazón insatisfecho es una mente egoísta. Y una mente insatisfecha es un corazón egoísta. Pablo le dice a Timoteo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Antes de introducirnos ahí, quiero que veas la frase, si alguno enseña otra cosa. Y esto es algo que nos va a dar la sintomatología de aquellos que son falsos maestros. Dentro de la iglesia siempre ha habido falsos maestros. Desde el primer siglo, desde el inicio que Jesús establece la iglesia, siempre ha habido falsos maestros. Pero nosotros necesitamos identificar no nada más a aquellos que son falsos, sino las doctrinas que están enseñando, las filosofías huecas de humana sutileza que están introduciéndose a la iglesia y que pueden desviar al pueblo de Dios en torno a seguir al Señor Jesucristo. Entonces fíjate cómo dice, si alguno enseña otra cosa, es decir, si alguien enseña algo diferente,
Eso nos hace entender que es una definición equivocada del Evangelio, un entendimiento falso de la Biblia, una idea limitada de la majestad de Dios. La iglesia plantada en la ciudad tiene que tener una definición clara de lo que es el Evangelio, un entendimiento claro de la palabra de Dios y una idea completa de la majestad de Dios. Un falso maestro siempre nos va a llevar a una idea y una definición equivocada del Evangelio, a un entendimiento falso de la Biblia, inclusive utilizando versículos bíblicos para sus propios beneficios. Y además nos va a arrastrar a una idea limitada de la majestad de Dios. Por eso Pablo dice, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la piedad. Fíjate cómo le dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Y esto nos arroja a que la iglesia plantada en la ciudad tiene que estar enraizada toda su vida y todo lo que hacemos y todo lo que decimos y todo lo que creemos en lo que la Escritura dice, en las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que está desde Génesis hasta Apocalipsis, que está en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en el Pentateuco, en la ley, en los profetas, en el Apocalipsis, en toda la Escritura. ¿Por qué? Porque si nosotros no permanecemos en las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y en la piedad, y en la doctrina que es conforme a la piedad, estamos a la deriva de lo que sea. Cuando Pablo dice la piedad, él tiene en su mente el gobierno de Dios en tu vida. Una vida piadosa, una doctrina conforme a la piedad, es aquella descripción que viene en la Escritura y que nos ayuda a permanecer dentro del gobierno de Dios. Recuerda lo que Jesús pide en la oración modelo: venga tu reino sobre nosotros. Y mira, cuando Pablo le enseña estas cosas a Timoteo, también es una advertencia de algo o que está pasando o que puede pasar. Desde el verso 4 hasta el verso 10, Pablo está dando ejemplo de los puntos y de los detalles de aquellos que son falsos maestros en la iglesia y que en nuestra actualidad operan engañando a la iglesia. Es decir, necesitamos entender la patología de un falso maestro y de sus falsas enseñanzas. Así que veremos aquí estos puntos que Pablo está diciéndole a Timoteo y entenderemos por qué necesitamos estar alerta con esto, porque esto tiene que ver con un corazón que no agrada a Dios. Si alguno enseña otra cosa, en Gálatas Pablo dice, si alguno de nosotros, si algún ángel o si alguien viene y les predica otro evangelio, y él hace la anotación, no que haya otro evangelio, sino alguien viene y les predica algo que no está conforme a la Escritura, la definición de Pablo es, sea maldito, que caiga la maldición sobre él. Así que no es poca cosa lo que estamos diciendo, iglesia. No es algo para decir, bueno, es otra advertencia más de la Biblia, no hay que estar tan exagerados. No, necesitamos poner el dedo sobre el renglón. Y algunas veces tú podrías decir, es que Dios creo que es un poco exagerado, o sea, como que exagera mucho. Sí, la respuesta es cierto. Si tú piensas que Dios es exagerado, es que no has visto la exageración de la persona gloriosa de Dios. No has entendido y no has comprendido qué exagerada es su gloria, qué inalcanzable es su persona, qué eterna es su persona, qué poderoso es Él. Así es que no digas qué exagerado. Mira lo que dice el verso 4. Está envanecido. Aquellos que no están conforme a la palabra del Señor están envanecidos, nada saben, deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Mira el verso 5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales.
Así es que vamos a desglosar eso. La primera descripción de la patología de alguien que es un falso maestro es que es alguien envanecido. ¿Qué quiere decir esto? Alguien que está inflado de orgullo es un hablador de lo que no conoce y alardea de algo que cree saber. Alguien envanecido que se infla de orgullo, un hablador que cree que sabe algo y trata de interpretarlo en sus términos, pero no sabe nada. Y esa es la segunda patología, alguien que no sabe nada, alguien limitado en conocer y ahí quiere quedarse porque le conviene. En términos coloquiales, aquí en México diríamos alguien que se hace tonto y se siente conforme con estar tonto, pero habla de todo, se mete en todo. Número 3, delira acerca de cuestiones. Y delirar hace referencia a una enfermedad, es decir, alguien tóxico en su forma de pensar y convivir con otros. Estas 3 descripciones ya nos arrojan a un escenario tremendo, pero, amada iglesia, tú no estés buscando a alguien a quien tú le puedes decir, esos calificativos son para esa persona. Ve si estos puntos no están sobre de ti. Delira acerca de cuestiones necias, alguien que está enfermo en su manera de pensar, alguien tóxico, alguien que piensa en el mal y convive con el mal, alguien que es codependiente de otros o codependiente de actitudes nocivas para otros y para sí mismo, alguien que está dispuesto casi como a tomar veneno y sentirse que no le va a pasar nada. Una cuarta observación es esta. Pablo le dice que genera contiendas de palabra, y la palabra contiendas es decir, una vida de rivalidad, de pleito, una mente que siempre está luchando, que está envuelta solamente en su razón y que siempre está descalificando. Si tú eres una persona que siempre en su mente está peleando y que necesitas una pelea o una disputa con otra persona y cuando eso no hay te sientes como hasta preocupado de ¿por qué no estoy peleando con alguien? Ten cuidado con eso. Porque eres una persona contenciosa, que tiene rivalidad, que busca pelea constante. Una mente envuelta en solamente tu razón y que además te dedicas a descalificar. Cuidado con eso, porque esa es una patología de un falso maestro. Ahora, quiero que saquemos un poco el contexto de, un falso maestro debe ser alguien muy elevado, que anda por ahí en la iglesia haciendo alarde. Vamos a pensar que sí, pero por eso te digo, no le pongas a alguien lo que estamos diciendo. Piensa si tú no eres una persona envanecida, que nada sabe, limitado en conocimiento, que delira acerca de cuestiones, que siempre eres una persona tóxica, que está intoxicando a otros, que le gusta contender por lo que cree saber. El punto número 5 que Pablo hace referencia es, nace por ahí, por lo que acabamos de decir, envidias. Aquel que se disgusta del bien de otro, que no soporta la dicha de otra persona y disfruta en silencio el mal de otra persona. Cuando eso evapora de tu corazón y nace una envidia contra otra persona, literalmente tú estás maquinando mal en tu mente y en tu corazón y no soportas el bien de otra persona. Y con eso quieres adoptar algo que no es tuyo, quieres tener y poseer lo que no es tuyo y convertirte en alguien que no eres para disminuir a otra persona. Eso es envidia. Eso es muy característico de Satanás. Una sexta observación que Pablo le dice a Timoteo es pleitos, es estar dispuesto a un pleito verbal, inclusive hasta físico. Soy dispuesto a mantener mi razón y a pleitear de manera verbal y ofenderte y lastimarte con mi boca, con una boca sucia, con una boca ofensiva, con una boca que lastima, y estoy dispuesto a ir hasta los golpes. Pablo le dice, cuidado con aquellos que son blasfemos. Esta palabra tiene una raíz que es blax, es decir, estúpido. Y luego blapto, que es dañar. Y luego feme, que es habla.
Alguien que estúpidamente daña con su habla, que usa su boca para dañar. Es un impulso que sale del interior de la persona para destruir verbalmente a otra persona por el motivo de odiar. Cuidado con lo que decimos. Cuidado en cómo utilizamos nuestra boca. Capítulo 3 de Santiago. Santiago, amorosamente, hermanos míos, esto no es posible. De una misma abertura en una fuente sale agua limpia y agua sucia. Eso no es posible. Y de nuestra boca sale bendición para Dios y maldición para nuestros hermanos. Blax, blapto, feme, estúpido que daña cuando habla. Y mira qué fuerte palabra estoy utilizando. Pero esa es la raíz de la palabra blasfemia, que destruye verbalmente a otra persona por motivo de odiar. Pablo le dice a aquellos que generan malas sospechas y disputas. Es tan sencillo como decir, yo sé lo que dice la Biblia, pero yo tengo mi propia opinión. Que quieren disminuir la autoridad de la Escritura por la opinión que tienen. Perdón, pero la Escritura produce convicciones, no opiniones. Y si tú estás convencido de lo que la Escritura dice, estás parado firmemente sobre la convicción que la verdad da. Pero si tú estás parado en tus opiniones de lo que tú crees de la Biblia, cuidado. Posiblemente es que hasta no seas salvo. Detente. Pablo le dice a Timoteo, aquellos que son hombres corruptos y privados de la verdad. ¡Qué fuerte es esto! Aquel que sabe que su forma de pensar está equivocada y permanece en su error y se priva de la verdad. Esto es un egoísmo en todo el esplendor. Sé que estoy mal, pero me gusta pensar mal, me gusta estar equivocado y me privo de la verdad. Porque no estoy dispuesto a seguir la verdad. Déjame decirte que esto nace del corazón. No le atribuyas a Satanás esto. Nace del corazón humano. Hemos mencionado 10 puntos entre el verso 4 y el verso 5. Pero hay un último que quiero mencionar y con esto tendré que abrir un poco más esta segunda etapa de la predicación. Tengo que enfatizar en algo que el punto final del verso 5 dice: toman la piedad como fuente de ganancia. Y podríamos decir esto que acaba de decir Pablo, ¿en qué se parece a nuestra actualidad? ¿Qué punto está diciendo Pablo aquí que está apuntando a la actualidad de la iglesia en este momento, en este 2020? Por eso un maestro decía, la Biblia es más actual que el periódico del día de mañana. Permanece. Así que tengo que enfatizar en el mal llamado evangelio de la prosperidad. Cuando dicen toman la piedad como fuente de ganancia, hemos dicho que la piedad es el gobierno de Dios a tu vida, viviendo a la luz de los medios de gracia que Dios da. Una vida piadosa es una vida gobernada por Dios. Pero el evangelio de la prosperidad es una perversión de la verdad bíblica de lo que el evangelio es. Es decir, estamos frente a una herejía motivada por la idea de lo terrenal. La idea de la prosperidad es esta. Nos empuja a creer que podemos ser libres de enfermedades, de pobreza y de sufrimiento, por medio de pervertir las verdades bíblicas para arrebatar, declarar, poseer, confesar. Pero eso no es lo que vemos en la palabra. Eso no es el ejemplo de lo que vemos en la iglesia del primer siglo en el libro de los Hechos. Eso no es algo que vemos en la antigüedad a través de los profetas. Amada iglesia, necesitamos no nada más identificar esta herejía, sino nunca ser arrastrados por esta herejía. Las bendiciones materiales y físicas y visibles en el aquí y en el ahora
nunca pueden tomar el lugar de Dios. Nunca pueden tomar el lugar de Dios. La idea atrás del evangelio de la prosperidad, mal llamado evangelio de la prosperidad, es coaccionar a Dios de la siguiente manera: en la medida que yo le doy a Dios, Él está obligado a darme. Y esto me hace recordar mucho el libro de C.S. Lewis, Mero Cristianismo, cuando él dice: queremos y pretendemos en nuestra mente y en nuestras acciones domesticar a Dios. Y tenemos que recordar que Dios es un león. Y a los leones no se les puede domesticar. El evangelio de la prosperidad está queriendo coaccionar a Dios y motivando a un sector de la iglesia a entender el principio de que en la medida en que tú le das a Dios, Él está obligado a darte. Y Dios no está obligado por nada ni por nadie. Así que aquellos que promueven esta herejía se llenan de dinero por medio de una falsa piedad y tienen su fuente de ganancia. Ahí es lo que está apuntando la Escritura. Pero la palabra de Dios nos dice: apártate de esos. Segunda de Corintios 2:42. Déjame leértelo, lo vas a mirar ahora en la pantalla. Pablo dice: antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios, que en Iglesia Central, la iglesia plantada en la ciudad, renunciemos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, sino con toda honestidad, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendemos a toda conciencia humana delante de Dios para arrepentirnos. No, Dios no te rescató para que tú seas rico. Dios no te rescató para que tú vivas una vida de opulencia, para que las bendiciones materiales, físicas y visibles del aquí y el ahora tengan el control de tu corazón. Dios no te rescató para que tú lo coacciones, exigiéndole que por la cantidad de devoción o acciones que tú das hacia Él, sean en términos de dinero o en términos de acciones, Él esté obligado a darte algo. Dios no actúa por obligación. Dios actúa por su soberanía y por amor. No puedes estar ahí. Por eso Pablo dice: apártate de los tales. Y sí, si tú estás en esto, si tú nos estás escuchando y estás en un lugar donde se promueve lo que acabamos de decir, el consejo bíblico es: apártate de ahí. Apártate de eso. Porque ellos están tomando la piedad como fuente de su ganancia. Y estás esclavizado. Primera de Pedro capítulo 3, verso 18 nos dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cristo murió para que tengas vida y llevarte a Dios, no para que tú seas rico en esta vida. Nuestra riqueza no está en esta vida. Nuestra riqueza está en Cristo Jesús. La falsa doctrina de la prosperidad hace ver a Dios como alguien manipulable y torpe. Iglesia, escuchemos esto. La falsa doctrina de la prosperidad hace ver a Dios como alguien a quien yo puedo manipular y a alguien torpe a quien yo puedo exigirle, demandarle, porque yo declaro, porque yo confieso, porque yo alcanzo, porque yo poseo, porque yo quiero controlar. ¿Así es como tratas al Dios que perdona tus pecados y tiene misericordia de ti? No, iglesia. Que Dios nos libre de creer que en nosotros está la fuente de la solución. La falsa doctrina de la prosperidad despoja a Dios de sus atributos que son únicos por dinero. Por dinero.
Porque el atributo de la santidad de Dios es despojado por el deseo de poseer. Porque el atributo de la omnisciencia de Dios es despojado por dinero. Porque el atributo de Dios en cuanto a su misericordia es menospreciado por obtener algo de Él, a lo cual lo queremos forzar y forzar y forzar. La doctrina de la prosperidad está enraizada en el amor al dinero para alejarnos de Cristo. La iglesia plantada en la ciudad es una iglesia que ama y vive el evangelio de Cristo, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. El evangelio es poder de Dios para salvación, no para obtención de un bien material. Amada iglesia, que el Señor nos libre de estas cosas. No creamos, iglesia central, que porque no practicamos los términos de la doctrina de la prosperidad, no podamos caer en estos engaños. Tenemos que tener un alto estándar de la Escritura, para que ese estándar de la Escritura nos ayude a permanecer fieles a Cristo y que nada ni nadie nos aparte de Él. Entremos a la otra etapa de esta predicación. Vamos al verso 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Miren el verso 6. Gran ganancia es el gobierno de Dios y en eso puedo estar satisfecho. No es una mediocridad, porque algunos pueden decir, bueno, pues entonces te tienes que conformar con lo poquito, porque entonces tienes que estar contento. No, espérame. Cuando la Escritura dice que la ganancia de la piedad es, qué grande ganancia tienes tú de ser gobernado por Dios, dirigido por Dios, de tal manera que eso debe acompañar a tu corazón en contentamiento. Y contentamiento es estar satisfecho y completo en Cristo. ¿Cuántas veces en tu mente estás pensando y pensando, debería yo tener más, debería yo hacer más? Y eso está generando burbujas de insatisfacción. Y llega un momento en que ya no es una pequeña burbuja, sino es toda una cúpula que no te hace apreciar la bondad del gobierno de Dios en tu vida. Y entonces eres arrastrado por N cantidad de cosas. Y al rato tu tarjeta de crédito está sobresaturada. Y al rato enojado porque Dios no te da lo que tú deberías recibir. Y al rato creyendo que como eres un hijo de Dios, debes de ser un hijo del rey. Y el hijo del rey debe estar en opulencia. Momento, eso no es contentamiento. Contentamiento es estar agradecido con Dios por su gobierno en ti. Y además sabiendo que su gobierno te lleva a ser diligente delante de Él. Y agradecido porque de lo recibido de su mano damos. La ganancia que Dios nos da en términos de la piedad nos hace bondadosos y dadores. Y mira este principio en el verso 7. Pablo cita 3 principios que ahorita estaremos mencionando. El primero de ellos es este. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que esto nos dice una cosa, si nada hemos traído a este mundo es porque todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Vive para el Señor, no añorando lo que te falta. Amada iglesia, necesitamos esto, ponerlo delante de nuestro corazón y entenderlo en nuestra mente para renovar nuestro entendimiento. Vive delante del Señor, no añorando aquello que te hace falta. No añores una vida diciendo, es que yo quisiera esto, es que yo quisiera otro. Ahora, no te estoy diciendo que no tengas planes, no te estoy diciendo que no tengas una ambición apartada de la maldad, no. Pero lo que sí te estoy diciendo es, si tú vives añorando lo que no tienes, es porque estás arrastrado por ambición. Y una ambición no sana. El Señor nos da en abundancia sin tener que convencerlo.
Porque cuando estás añorando lo que te falta, entonces oras a Dios queriendo convencerlo. Ándale, Señor, dámelo. Por favor, mira, yo sé que tú me amas, pero mira, si tú me das esto, te prometo ahora sí que no voy a hacer esto otro. Dios no necesita esas promesas. Dios no está sentado en su trono diciendo, ¿cómo me gustaría que hoy orara y me dijera, ya no lo voy a hacer? Que me lo prometiera. No. El Señor nos da abundantemente porque Él tiene un amor abundante por nosotros. Y no tienes que convencerlo. Y recuerda esto, si Él cuida de las aves, también cuida de nosotros. Cristo lo dice en Mateo capítulo 6, verso 26 al 33. Hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Si el Dios eterno, el Padre eterno, cuida de las aves que no trabajan, que no recogen, que no se dedican a una labor de trabajo para obtener su alimento y Él la sustenta, ¿cuánto más no hará con ustedes, hombres de poca fe? Y a veces yo me coloco en este verso de Mateo 6, 26 al 33, en estos versos, y yo le digo al Señor, Señor Jesús, yo sí soy hombre de poca fe. Pero yo te pido que por favor, así como tú cuidas de las aves, cuides de mí. Pero Jesús está haciendo referencia a algo consecuental. Si Dios cuida de esas aves, ¿no cuidará más de ti, que vales muchísimo más? Tienes que hacerte esta pregunta. Y con eso te vas a despojar de la necesidad de querer lo que tanto añoras. Que en la mayoría de las ocasiones no te hace bien eso que añoras. Mira el verso 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Vamos al segundo principio. El primero es, si nada hemos traído a este mundo, nada podremos sacar de este mundo. Pero el segundo principio es, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Lo primero que en el mundo te van a decir, eso es una mediocridad. ¿Por qué no aspirar a más? ¿Por qué no tener más? Porque el tema del sustento descansa en Dios. Si yo pongo mi esperanza en lo que Dios es, su sustento para mí vale mucho. Por eso al principio te decía, un corazón insatisfecho es una mente egoísta y una mente insatisfecha es un corazón egoísta. ¿Tienes un corazón insatisfecho? Entonces tienes una mente egoísta. ¿Tienes una mente insatisfecha? Tu corazón es egoísta. Porque queremos poseer y poseer y poseer y controlar y controlar y controlar. Y nos olvidamos y no valoramos el sustento y el abrigo que Dios nos da. Y abandonamos el contentamiento. Y el contentamiento es estar satisfecho con Dios, con lo que Él me da, con lo que Él pone en mi mesa. Por eso oramos todos los días cuando recibimos alimento. Padre, gracias por sustentar mis necesidades básicas de alimentación. Dios literalmente tiene un menú para darte de comer y todos los días hay alimento en tu mesa. Estemos contentos, es decir, que te baste lo que Dios te da y lo que Él te permite hacer. Y estás completo en eso, satisfecho. Mira el verso 9. Porque los que quieren enriquecerse, Pablo está dando un ejemplo, caen en tentación y en lazo. Y cuando dice lazo es literalmente algo que te jala, algo que toma tus pies, que es como si amarraran tus pies y jalaran hacia atrás y tú caes. Y entonces, al momento de que está la tentación y el lazo, caes en muchas codicias necias y dañas tu vida y te hundes en destrucción y perdición. Por el deseo de enriquecerse, por el deseo de estar pensando en aquello que no has recibido, en aquello que añoras y que literalmente pones en tu corazón y despojas a Dios de su lugar y estás deseando y queriendo absorber y tener. Y puede pasar una vida. Si tú pones tu confianza en lo que tienes, lo mejor para tu alma es que no lo tuvieras.
Si tú estás viviendo una vida a la luz de poner tu confianza en lo que tienes, que por cierto no lo recibiste tú, no, es decir, no lo alcanzaste tú, sino por gracia lo recibiste. Si tú pones tu confianza en lo que tienes, lo mejor para tu alma es que no lo tuvieras. Si pones tu confianza tú en alguien que te está ayudando en tus negocios, si tú pones tu confianza en tu dinero, si tú pones tu confianza en las cosas que hiciste antes para garantizar tu futuro, lo mejor para tu alma es que no lo tengas. Y tú vas a decir, ¿pero qué? Porque es un estorbo para que tú pongas tu confianza en Cristo. Ahora, con esto no estoy hablando en contra del dinero, estoy hablando en contra del mal uso del dinero, estoy hablando en contra de un corazón que quiere poseer, que quiere controlar, un corazón avaro, un corazón egoísta que no busca bendecir. Pero tienes que indagar en tu corazón y preguntarte, ¿estoy poniendo mi confianza en lo que tengo? Porque déjame decirte que el Señor puede venir hoy y tomar de eso y despojarte, para que no tengas nada, para el bien de tu alma, y por amor de su nombre, y por amor a ti. Qué bien nos hace cuando Dios nos despoja de lo que estorba en nuestro corazón para conocerle. Vamos a concluir esto hablando del verso 10, el tercer principio que Pablo le dice a Timoteo. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Raíz de todos los males es amar al dinero. La raíz del mal está en amar al dinero. Fíjate cómo el énfasis no es que el dinero sea malo, sino amar el dinero. El dinero es peligroso. Pero no es que físicamente diga, wow, aquí tengo tanta cantidad de dinero, esto es muy peligroso. No, el uso que yo le doy y lo que motiva esos vapores de ambición en mi corazón. Así que necesitamos hacer unas preguntas para podernos canalizar y poder saber si este principio está sobre nosotros y cómo este principio nos ayuda a hacernos esta pregunta y a responderla. ¿Realmente yo estoy amando al dinero? ¿Cómo puedo saber si amo al dinero y no a Dios? ¿Cómo puedo saberlo? Estas son las preguntas que tienes que hacerte y las afirmaciones a las que tienes que llegar. Si estás pecando para obtener dinero, amas el dinero. Si tú estás pecando para obtener dinero, amas el dinero. Porque no estás deteniéndote por medio de la ley de Dios. Estás renunciando a tu conciencia. Estás renunciando a la autoridad de la palabra. Y estás pecando para obtener dinero. Eso identifica que amas el dinero. Si no usas el dinero para bendecir a tu familia inmediata, es decir, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, o a tu esposo y a tus hijos, es porque amas el dinero. Si tú estás usando el dinero que Dios te da por medio del esfuerzo de tu trabajo para hacer otras cosas y no bendecir al núcleo principal de tu familia y no bendecir primero a tu esposa o a tu esposa y a tus hijos y estás invirtiendo ese dinero en otras familias o en otras cosas, tú amas el dinero y la raíz del mal está en tu vida. Si usas el dinero para placeres y controlar a otros, es porque amas el dinero y amas lo que haces con el dinero. Así es que no llegues a estas conclusiones y a estas mentiras que hemos creído. Bueno, voy a ir a invertir este dinero en determinado asunto para poderlo duplicar. Lo fácil nunca es algo bueno. Si usas el dinero para placeres y controlar a otros, es porque amas el dinero y amas lo que haces con él. Si te duele dar lo que has recibido por la gracia de Dios y las fuerzas que Él te dio para trabajar, es porque amas el dinero. Amada iglesia, necesitamos renunciar a amar al dinero porque eso nos va a extraviar de la fe. Y el extravío
es literalmente esto, que vas caminando por el camino que el Señor te ha marcado, pero algo desvió tu atención y te fuiste. Y algunos han sido traspasados por muchos dolores y otros nunca regresan. Que seamos una iglesia plantada en la ciudad que ama a Cristo por sobre todo, incluyendo el dinero. Amada iglesia, hay muchas cosas que esta carta nos ha enseñado. Pero me llama la atención el verso 10, la frase raíz de todos los males. Tienes que preguntarte, ¿la raíz de mi vida está enraizada en la persona de Cristo? Porque si la respuesta es no, está enraizada en otra cosa. Y ahí puede estar tu perdición. Oh no, que el Señor nos libre de esto. Que el Señor nos ayude a vivir para Él en todas las cosas. Por eso no enseñamos otra cosa en Iglesia Central. Por eso buscamos que en Iglesia Central las sanas palabras de Jesucristo siempre estén delante de nosotros en el púlpito, en discipular unos a otros, en nuestras conversaciones, en el grupo de hombres, en las centinelas, en el grupo de mujeres, en las oraciones unos con otros, en partir el pan juntos, en convivir juntos, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad. Que el Señor nos salve, que el Señor nos ayude, que el Señor nos proteja. Acompáñame a orar, por favor. Padre Santo, esta mañana venimos delante de ti a pedirte que nos libres del mal. Que nuestra raíz sea una raíz que esté firmemente, profundamente, en lo profundo de la persona de Cristo, enraizada, sujetada. Padre, tú puedes enraizar nuestra vida en Jesucristo. Renunciamos al amor al dinero y a la codicia. No queremos extraviarnos de la fe que tú nos has dado. No queremos experimentar muchos dolores. Padre, nuestro sustento y nuestro abrigo nos los das, tú lo das. Y queremos estar contentos con eso. Nada hemos traído a este mundo y nada podremos sacar de este mundo. Pero gran ganancia es la piedad, el gobierno tuyo en nosotros, acompañado de contentamiento. Que tengamos una actitud de contentamiento, que estemos satisfechos en ti y tú más glorificado en nosotros. Renunciamos, Señor, a lo que nos aleja de ti. Renunciamos a Satanás, a este mundo y al pecado. Ten misericordia de nosotros. Bendice tu santa palabra, bendice el Evangelio y bendice Iglesia Central. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Y todos como familia decimos amén y amén. Amada Iglesia, lo que hemos aprendido en esta carta necesitamos ponerlo en práctica. En el día a día, de manera conjunta, de manera personal, en tu vida privada y en tu vida pública. Que el Señor Jesús te bendiga. Que esta semana el Señor Jesús haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su paz.